¿Tienes problemas legales y no tienes recursos? No te vayas y escucha Defensoría Contigo, el programa donde te diremos qué puedes o debes hacer para proteger tus derechos. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a Defensoría Contigo, el programa que te acerca a la justicia en Coahuila. Como ciudadanos, todos merecemos conocer nuestros derechos y esa es precisamente nuestra misión. Cada lunes de 10:30 a 11 de la mañana conversaremos con abogados, defensores públicos sobre temas civiles, familiares, mercantiles y penales, en un lenguaje sencillo. Recuerda que la Defensoría Pública está para servirte en todo el estado. Contamos con oficinas en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Sabina, Saltillo, San Pedro y Torreón. Empezamos. Hoy nos acompaña el licenciado Francisco Javier Carrillo Pérez, asesor jurídico de la Unidad Civil, Familiar y Mercantil, Delegación Saltillo, y hablaremos sobre problemas de vecindad y propiedad. Muy buenos días, licenciado Francisco. Inícienos platicando qué es la propiedad. ¿Qué tal, Liz? Muy buenas tardes. Antes que nada agradezco la invitación a este espacio. Es un gusto acompañarlos y pues poder compartir por ahí esta información con toda la audiencia que nos sintoniza. Para entrar en materia, la propiedad como tal, nuestro código, nuestra legislación civil del Estado nos define que es un derecho real que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien con las limitaciones y modalidades que fijen las mismas leyes del Estado. Ok, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de cuáles son, qué tipos de propiedades existen o cómo puede identificar algún ciudadano común y corriente que no maneje términos jurídicos? ¿Qué puede entender por una propiedad? Como tal, pudiera entenderse como aquel uso de un bien, casa, habitación, algún terreno, algún vehículo inclusive y demás bienes que pueda tener distintas personas. Este bien tiene que acreditarse con diversos documentos para poder entrar en su uso, en su goce y para poder disponerlo diariamente. Ok, digamos que entre la propiedad podemos encontrar, por ejemplo, una casa, muebles, electrodomésticos, entre otros, ¿verdad? ¿Qué es el derecho de vecindad, licenciado? Como tal, el derecho de vecindad nos referimos al límite que tiene una persona con otra respecto de una propiedad. Este surge solamente por el hecho, de referirnos a una vecindad como tal, es decir, es el derecho, es el límite que se tiene una propiedad con otra respecto de un bien inmueble, de una casa, de un terreno y demás. Ok, ¿cuál pudiera ser un ejemplo de este derecho? Por ejemplo, respetar los árboles, respetar a lo mejor cómo instalar una ventana, una barda, ¿o qué ejemplos nos pudiera poner, licenciado? Claro, surge mucho en la vida cotidiana el tema de las bardas que delimitan a las casas que están contiguas. Por ejemplo, el tema de los vecinos que dicen es que esta barda es mía, tú la levantaste más, o inclusive el ejemplo muy, muy sonado de cuando una persona tiene un árbol plantado en su patio y las ramificaciones que usan la barda hacia la casa vecina. Aquí también estaríamos hablando de un derecho de vecindad. Surge la pregunta, ¿puedo cortar la rama? ¿Las puedo dejar? ¿Las puedo podar? Inclusive con los frutos que dan ese árbol, si corresponde al vecino, si corresponde al propietario de ese árbol y demás. Ese podría ser dos ejemplos del derecho de vecindad como tal. Ok, ese ejemplo está interesante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, las ramas de un árbol de mandarina se van a mi lugar y no está el árbol plantado en
En mi territorio, digamos, ¿ahí qué pasa? La legislación civil nos dispone o nos dice que esas ramas pueden ser cortadas por el propietario del bien inmueble al que cruce las ramas, vaya, ya que se está invadiendo como tal o se está perturbando un límite de esa propiedad, es decir, el árbol está sobrepasando los límites de cierta propiedad y está invadiendo el siguiente bien inmueble. Inclusive por ahí con el tema de los frutos y demás que pueda brindar el árbol, el propietario de ese árbol, de ese fruto, tiene que pedir permiso al propietario del inmueble para recogerlos. Ya sabrá si puede acceder, si puede negarse y demás. Pero de entrada, las ramas que crucen el límite de la propiedad hacia una vecina, hacia un vecino, pueden ser cortadas por el propietario de este. Qué interesante conocer estos detalles que se dan día con día en estas cuestiones de vecindad. ¿Y qué son los juicios interdictos? Los interdictos se refieren a aquellos juicios. Es un juicio como tal en materia civil que proceden respecto de los bienes inmuebles y los derechos constituidos sobre ellos. Este juicio tiene por objeto, pues, como tal, demostrar la posesión de esos bienes inmuebles, de esas casas, de esos terrenos y como tal. Digamos, ¿es para comprobar que un bien te pertenece? Pudiera funcionar, su naturaleza es más que nada para demostrar quién tiene mejor posesión de ese inmueble, ya que existen dos tipos de juicios interdictos. Uno de ellos es retener la posesión y el otro es el de recuperar la posesión. El primero de ellos, el juicio interdicto de retener la posesión, se refiere al tema de cuando a ti te están molestando, perturbando en tu posesión. Es decir, te quieren quitar un bien inmueble, un terreno, una casa. Tú promueves el juicio interdicto de retener la posesión más que nada para garantizar que el demandado no vuelva o termine con esa posesión que está intentando ejercer. Por el contrario, el interdicto de recuperar la posesión se refiere, o más que nada aplica una vez que ya ha sido despojado totalmente de ese bien inmueble, de esa casa, de ese rancho, y tú quieres intentar sacar a las personas que están adentro y recuperar ese bien inmueble. Ok, vamos a poner un ejemplo, licenciado. Si un vecino construye un muro que tapa parcialmente la entrada de nuestra cochera, seguimos viviendo ahí en nuestra casa, pero hay dificultad para entrar y salir. ¿Ahí qué se tiene que hacer? Bueno, como tal, en ese trámite es un trámite distinto, vaya. Un ejemplo claro para este juicio, es el siguiente. Supongamos yo tengo un terrenito ahí en San Antonio, está el puro terreno bardeado únicamente con block, y un claro para un portón. Es el caso que yo dejé de asistir por 6 meses y, digamos, supongamos voy en enero de este próximo año 2026 y me percato de que está ya construido el portón, ya tiene la losa afincada, adentro ya están empezando a construir los baños y demás. Entonces ahí ya hay una molestia en mi posesión, ya me están perturbando la posesión que yo tengo de ese bien inmueble, porque como tal alguien sin autorización, sin permiso, pues se metió a construir algo donde no le pertenece como tal. Ese podría ser un ejemplo por el cual yo promovería un juicio interdicto de retener la posesión. Ok. ¿Y cuál es el juicio interdicto de recuperar la posesión? El juicio interdicto sería, digamos, a mí me despojaron, yo me fui a vivir a Monterrey, supongamos. Uh-huh. Me fui de vacaciones o me fui a la ciudad de Monterrey a vivir y yo dejé mi casa aquí sola, la dejé sola, saqué mis muebles y demás solamente con chapas.
permanezco por ahí aproximadamente 6-8 meses, vuelvo a la ciudad y cuando intento ingresar a mi domicilio, me percato que ya hay alguien dentro de ese bien inmueble. Ya está, pues vaya, formalmente viviendo ahí, con servicios instalados, con sus muebles, con su familia. Ya están haciendo una vida rutinaria y común donde se están ostentando como propietarios de ese bien inmueble. Aquí en este caso yo justifico que soy el propietario de ese inmueble. Yo tengo el documento válido para hacer mención o para hacer válido de que es mío, soy propietario desde hace tantos años y demás. Entonces ahí ya buscaría a la autoridad judicial para hacerle saber en primer momento que he sido despojado de ese bien, de esa casa, de ese terreno, de ese rancho, etcétera. Y que el posesionario, el que entró a la casa, tiene conocimiento de que efectivamente no es el propietario de ese bien inmueble. Ahí aplicaría el juicio interdicto de recuperar la posesión. Qué interesante, ¿verdad? Porque sí se dan mucho estos casos, que en México los conocemos, bueno, que hay personas que llegan y ven una casa sola, digamos, y se quedan a vivir ahí. Es este ejemplo que nos cuentas y bueno, hay que acudir a una autoridad para recuperar esa posesión. ¿Cuándo procede un juicio de recuperar la posesión, licenciado? Proceden cuando el propietario es despojado parcialmente o totalmente de un bien inmueble. Ok, es como este ejemplo que como nos comentabas. Comentaba, en diversos, bueno, el pan de cada día son los juicios interdictos donde las personas pues se van posesionando de un terrenito, lo van construyendo o investigan de colonia en colonia qué casas están solas, cuáles ya no tienen uso, cuáles están vandalizadas y comienzan a meterse de poquito en poquito. Entonces aquí es importante. Entonces las personas se posesionan de dichas propiedades, de dichas casas, a sabiendas que tienen un propietario o muy en el fondo saben que tienen un propietario. Entonces este juicio procede cuando el dueño, el propietario del bien inmueble es despojado o está siendo perturbado en su posesión o en su propiedad. Ok, ¿es necesario contar con escrituras del inmueble para realizar cualquiera de los dos tipos de juicio interdictos? No es necesario, pero sí se necesita tener un antecedente de que tú ostentabas la posesión de ese bien inmueble. Ok, ¿qué significa eso de contar con un antecedente? Es decir, que tú te ostentes ante las personas, ante testigos, que te reconozcan como, el propietario de dicho bien inmueble, que sepan que tú haces labores de limpieza, que vives ahí desde hace tantos años. ¿Eso cómo se puede constatar? Con los vecinos más cercanos, que te conocen de 10, 15, 20 años viviendo ahí, que saben que vas, que sabes que vives con tantas personas, que hiciste remodelaciones, etc. Okay. Con eso nos referimos a que debes de tener un antecedente, se debe contar un antecedente de una posesión respecto de cierto bien inmueble, de una casa, de un terreno, de un rancho, etc. Ok, licenciado, ¿y qué pasa si llegamos, no sé, nos fuimos a vivir un tiempo a otro estado y llegamos y ya otra persona construyó incluso una casa en nuestro terreno? ¿Ahí qué podemos hacer? Como tal, estaríamos hablando de un juicio en el supuesto. En el supuesto se construye en un terreno sin finca, con escrituras y todo. No, digamos que la persona que construyó no tenía escritura, simplemente como ahorita nos comentabas, vio el lugar solo y se fue metiendo poco a poquito y construyendo un cuartito y otro. Es que, por ejemplo, ahí en ese tema estaríamos hablando, nada más aquí habría que diferenciar si el propietario del terreno en el que están construyendo cuenta con escrituras o no.
¿Por qué? Porque aquí hay que diferenciar de, por ejemplo, en los juicios interdictos de los que estamos hablando, no se necesita tener una escritura, simplemente el antecedente de que usted es el posesionario de ese terrenito, vaya. Por el contrario, hay un juicio llamado reivindicatorio. En este juicio reivindicatorio, su principal objeto es que se declare que yo, por ejemplo, soy dueño de ese bien, de ese terreno en donde se está construyendo. ¿Y qué necesito, qué estoy pidiendo? Que se me restituya. Es decir, si contamos con escrituras de ese terreno donde X persona construyó su casa y demás, se promovería un juicio reivindicatorio. Si no se cuenta con escrituras, se promovería un juicio interdicto. Ok, entonces no es necesario contar con escrituras del inmueble para demandar la reivindicación. Para el reivindicatorio, sí. Para el juicio interdicto, no. Ok, ¿y cuándo procede el juicio de apeo o deslinde? El juicio de apeo y deslinde como tal, para entrar un poquito en materia por ahí, el apeo consiste en la medición y el señalamiento de los límites de una propiedad, mientras el deslinde es la delimitación y separación de una propiedad con otra. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo que nos ponía hace un momento usted, licenciada, que el vecino construyó el portoncito y está tapando por ahí algunos metros de mi propiedad. Aquí es necesario iniciar un juicio de apeo o deslinde, ya que este tiene por objeto delimitar un predio de otro, una casa de otro, un bien inmueble de otro, etc. ¿Para qué? Para hacerle saber a esa persona o a ese como tal a esa persona que su límite llega hasta tal punto y que a partir de ahí en adelante ya es mío. Ok, este caso también puede proceder cuando compras un terreno y no hay cercas o cuando hay una inundación, ¿verdad? Que se borran los postes que marcaban el límite. Bueno. Sí, decía que este tipo de juicios puede hacer cuando compramos un terreno que no hay cercos. Un poquito, Ok, algunos ejemplos que nos puedas compartir sobre, digamos, cuáles son las principales dudas que tiene la ciudadanía cuando llega ahí con ustedes sobre este tema. Bueno, sí, te escuchamos claramente, licenciado. ¿No me escuchas? No logro escuchar la licenciada. Ok, te comentaba, ¿sí me escuchas? Sí, ahí, listo. ¿Cuáles son las principales dudas de la ciudadanía con respecto a este tema? ¿Cuáles son los principales problemas por los que la ciudadanía se acerca con ustedes para hablar de este tema? Como tal no hay uno en específico, en realidad le comento, el pan de cada día son estos dos principales, son estos temas de propiedad, mediante el cual una persona construye en el terreno de otro, una persona se mete a una casa y se quiere apropiar de ella. Son diversos temas de propiedad, juicios sucesorios, inclusive en los cuales tienen por objeto pues denunciar la muerte de una persona y que los bienes que le pertenecían a él pasen a ser de los herederos como tal. Son diversos juicios los que busca apoyo la ciudadanía aquí con nosotros en el Instituto Estatal de Defensoría Pública. Ok, ¿alguna recomendación que le hagas a la ciudadanía para tomar en cuenta en torno a este tema de vecindad y propiedad? Sin duda alguna el asesoramiento legal, ya que, por ejemplo, muchas veces en las compraventas es muy común que no se cercioren, compren alguna casa, algún terreno, inclusive bienes muebles, carros, vehículos, y estos cuenten con problemas, con antecedentes que, materialmente le impiden, ya sea que se los entreguen o inclusive que no son dueños de ellos. Más que nada el asesoramiento legal para cerciorarse que todo esté en regla.
vaya nada chueco. Cuando compramos un carro, por ejemplo, ¿nos recomiendas revisar que no tenga antecedentes de robo o algo así? Sí, se sugiere en la página de Repube, en la Repube o control vehicular de la ciudad, en el área de robos, para que ahí más que nada se cercioren con número de serie, número de motor y demás, que no estén alterados, porque sí pasa muchas situaciones en las que venden vehículos con reporte de robo o que casualmente no tienen la factura y demás, entonces sí es un problema más que nada para acreditar la propiedad de ese vehículo. Y en cuestión de las casas es lo mismo, licenciado, ¿hay una manera de comprobar o de probar que esa casa es de la persona que nos la está vendiendo? Sí, así es. Pueden asistir a la dirección de notaría, a la dirección de registro público de la propiedad, o inclusive en una notaría pública pueden gestionar ese trámite, pueden pedir asesoría legal para que ellos mismos se cercioren de a quién le están comprando, qué cosa está comprando, que coincida lo que se está describiendo con el bien material y demás. Ok, pues muchísimas gracias, licenciado. No sé si tengas algún último comentario que nos quieras hacer para despedir el programa. No, pues reitero la afirmación. Antes de realizar algún acto o negocio jurídico, es necesario buscar la asesoría legal, más que nada para proteger sus intereses y sus derechos como compradores o vendedores. Muchísimas gracias por toda esta información muy valiosa para nuestra ciudadanía. Ya saben, si van a comprar un carro, si van a comprar una casa, hay que conocer todo este tipo de información y sobre todo acercarnos a las personas que conozcan sobre estos temas. Tener un asesoramiento legal siempre es muy importante. Agradecemos al licenciado Francisco Javier Carrillo Pérez, asesor jurídico de la Unidad Civil Familiar y Mercantil Delegación Saltillo. Llegamos al final de Defensoría Contigo. Esperamos que la información compartida hoy haya sido útil para ti y tu familia. No olvides que tienes derecho a una defensa legal digna y gratuita. Si tienes dudas o necesitas asesoría, busca la oficina de la Defensoría Pública más cercana. Estamos para servirte en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Sabina, Saltillo, San Pedro y Torreón. Te esperamos el próximo lunes en punto de las 10:30 de la mañana con un nuevo tema de interés ciudadano. Hasta entonces. Defensoría Contigo te espera en su próxima emisión para seguir asesorándote sobre lo que puedes o debes hacer para proteger tus derechos. Hasta la próxima.